Buenas noches. El artículo de la semana se llama Investigación de datos no estructurados en los negocios hacia un enfoque de datos estructurados. En principio, la investigación de datos no estructurados en los negocios se refiere al análisis y comprensión de los datos que no están organizados en una forma tabular o relacionada con una base de datos tradicional. Es decir, se refiere a cuando yo percibo información de otro tipo de bases o de otro tipo de medios de información distintos a un registro cronológico o u ordenado donde los datos se pueden compilar y filtrar fácilmente. Me refiero cuando, por ejemplo, capto información de redes sociales, de comentarios, de encuestas de PQRs, entre otras. En los últimos años, el interés en los datos no estructurados ha aumentado significativamente debido a la creciente cantidad de información generada por redes sociales, dispositivos móviles, sensores del Internet de las Cosas, entre otros. Este tipo de datos puede proporcionar una gran cantidad de información valiosa para las organizaciones y se analiza de manera efectiva. Todo este tipo de la minería de datos nos ayuda en el ámbito financiero a crecer y a generar mejores estrategias de venta con el fin de llegarle a los clientes de forma más óptima. Nos ayuda a generar nuevas ideas de negocio, a incursionar en nuevos mercados según sea la necesidad pues, del cliente. Entonces, los datos no estructurados, existe una gran gestión de una visión estructurada de cómo seleccionar fuentes de datos y métodos dado un caso de uso o escenario específico. Entonces, UD se refiere a todos estos tipos de datos de desarrollo, es decir, todos los tipos de datos que no son compilados directamente en una base de datos. Entendamos por datos almacenados en bases de datos todos los que yo hago por medio de una encuesta. Cuando yo genero una encuesta y todos los datos los puedo exportar, no sé, a un Excel, luego visualizarlos en un Power BI, estoy generando una base de datos con la cual puedo trabajar y analizar los comentarios de mis clientes, sus necesidades para generar estrategias de mercado. Sin embargo, últimamente es muy común encontrar comentarios, bien sea en TikTok, Instagram, Facebook, X, donde comentan sobre mi negocio, pero no tengo una forma de almacenar los datos de forma cronológica o de forma ordenada. Entonces, la propuesta de este artículo es cómo almacenar o cómo generar un algoritmo que me permita analizar y compilar toda esa información. Primero se necesita identificar el problema, es decir, cuando yo quiero empezar a almacenar estos datos, ¿cuál es el fin último que yo tengo? Porque pueden haber muchísimos comentarios, bien sea enfocados en el tema de precios de venta, de descuentos, de atención. Debo filtrar y segmentar cuál es mi interés. Segundo, el desarrollo de soluciones. Debo pensar cómo captar la información. Y tercero, la resolución del problema. Una vez tengo toda la información, debo analizar cómo la voy a distribuir entre las áreas internas con el fin de que todos estén al tanto de lo que se debe hacer o de lo que el cliente está sugiriendo que se haga. El manejo de datos en desarrollo suele consumir muchísimos recursos, requiere muchos pasos e implica una gran incertidumbre. Todo esto se da puesto que cuando yo empiezo a analizar este tipo de datos hay demasiados comentarios, entonces debo hacer una lectura ordenada uno por uno con el fin de entender cuál es la necesidad o cuál es la situación que le genera conflicto a mi cliente. Sin embargo, en el ámbito empresarial se ha demostrado que son una herramienta adecuada para rastrear y comprender la orientación estratégica de los directores y las empresas. Es decir, por medio de todo este tipo de comentarios, yo me puedo hacer una idea de la apreciación del recibimiento que están teniendo el público por mi producto. Entonces, el modelo también identifica tendencias diferenciadas a lo largo del tiempo, lo que nos permite comprender lo que se discute y cómo evolucionarán esas discusiones en las últimas 2 décadas. Es decir, se tomó como muestra el antiguo Twitter, actualmente X, para recopilar información sobre ciertas empresas con el fin de mirar un modelo econométrico en el cual se pudiese estimar la satisfacción de los clientes en relación al producto. Entonces, primero, la gestión de datos, segundo, el desarrollo empresarial, la privacidad de los datos, el acceso a los datos y la seguridad. La inteligencia artificial es fundamental para todo este tipo de trabajos. Es decir, en la última década, en los últimos años, hemos podido gozar de más asertividad al momento de generar información, al momento de procesar datos, toda vez que la inteligencia artificial me permite hacerlo de una forma más ágil, más rápida y nos contribuye al análisis. Es decir, si yo
tengo un algoritmo bien estructurado, puedo pedirle incluso que me genere un análisis con base a los datos que almacena. Eh, Como muestra lo antes, una vez identificado el problema de gestión traducido en una pregunta de investigación, se debe poner en marcha el proyecto. Con toda la información que yo logro recopilar, puedo generarle una pregunta al algoritmo, como grado de satisfacción con el precio de venta, por ejemplo. Entonces, con base a lo anterior, el algoritmo hace un análisis teniendo en cuenta todos los comentarios que se lograron almacenar y me arrojará si el precio es justo, si es injusto, qué se debería mejorar. Todo va a depender de la forma en la que yo le pregunte al algoritmo. Y es una ventaja muy grande que tiene la inteligencia artificial, toda vez que puede ser cambiante según el dato que yo necesite. Todo eso también puede ser utilizado para un modelo de pronósticos, teniendo en cuenta las fechas de los comentarios, las fechas donde el cliente está más contento con los descuentos. Adicionalmente, la pregunta de investigación suele proporcionar cierta orientación, por lo general no dicta completamente las fuentes de datos que se necesitan o la necesidad de mejora. Es decir, aunque por medio del algoritmo puedo tener una apreciación sobre lo que el cliente necesita o requiere, es necesario ir un poco más allá. Ya yo puedo elegir comentarios al azar o decirle propiamente al algoritmo que me segmente por reacciones. Es decir, yo hago una publicación en X y esa publicación tiene 1000 comentarios, yo le puedo decir al algoritmo que me seleccione a esa persona para ponerme en contacto con ella y así tener una relación más amena con el fin último de que mi negocio sea próspero, de poder limar ciertas asperezas y todo gracias a la inteligencia artificial. Muchísimas gracias.